La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri presentaron hace alrededor de un mes, fue en marzo en realidad, estos proyectos en una conferencia de prensa y en absoluto silencio, sin ningún tipo de repercusión importante, más allá de algún medio independiente, la prensa alternativa, comunitaria, etcétera, avanzaron en el trámite, ya están en discusión en las comisiones de penal de la Cámara de Diputados, y son varios proyectos que producen un verdadero cambio de régimen en todo lo que tiene que ver con el derecho penal en nuestro país. Desde el punto de vista de Correpi, el primero que nos alerta, que nos pone en estado de absoluta movilización y alarma, es el que reforma el artículo 34 del Código Penal. Este artículo es donde están aquellas excusas absolutorias, circunstancias como la legítima defensa, el legítimo cumplimiento del deber, el estado de necesidad, que hacen que un hecho que objetivamente debería ser considerado delito no tenga pena porque hay una justificación. Si yo le hago una traqueotomía de urgencia a una persona que se está ahogando en la calle, no me pueden acusar de lesiones porque había un estado de necesidad que evité la muerte. Bueno, ese tipo de situaciones son las que contempla este artículo. Y lo que dicen Bullrich y Petri, por supuesto con la bendición de Milei y Villarruel, es que hay problemas interpretativos, esto es textual de la expresión de motivos del proyecto, cuando se evalúa la responsabilidad penal de quien se defiende, y sostienen que muchas veces los efectivos de la fuerza de seguridad se ven inhibidos de actuar, pobrecitos, porque basados en la experiencia personal ven la posibilidad de resultar imputados por actos que llevan a cabo en cumplimiento del deber. Entonces, por eso plantean que es necesario modificar este artículo y lo que hacen es ampliar de tal manera la definición de legítima defensa y de legítimo cumplimiento del deber que todo lo que haga un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario, queda dentro de esa definición. Convierten en regla situaciones puntuales, bien casuísticas, habilitan el disparo por la espalda contra personas desarmadas, contra personas en fuga, contra personas que no tienen ningún tipo de actitud de ataque, pero que el policía pudo creer que existía alguna situación de riesgo para su vida. Entonces, un poco el título de la reforma en este punto es: si el policía disparó, por algo será, y no se cuestiona. Hasta ahí Me ya la suena cosa algo es eso, ¿no? Lo que gravísima. decís vos recién, algo habrán hecho. Casi le pegan el palo. Por algo será que eligen disparar, Claro, por algo será exactamente, que que es como un no gris. lo digo inocentemente, claramente. No, no lo digo inocentemente. Vos fijate que hasta ahí ya es grave la cosa, pero empeora. ¿Por qué? Porque a renglón seguido nos quita la única herramienta que tenemos para poder enfrentar estas situaciones que son cotidianas. El pibe con el tiro en la nuca, 14 años, o el pibe de 16 años, 3 tiros en la espalda, el policía que dice: pensé que me quería robar, pensé que me iba a atacar, pensé que estaba herido. La herramienta que tenemos para enfrentar eso es la querella. Es el poder intervenir como particulares damnificados a través de la familia, a la par de la fiscalía, como acusadores privados, para impulsar acciones que las fiscalías y los juzgados, si no hay una querella que patee la puerta, no llevan adelante. ¿Dónde estaría la causa Ruga, la causa Bulacio, la causa Durán, la masacre de Wilde o tantísimas otras, sin una querella que la impulsara? Bueno, lo que hace esta reforma también es privar del derecho a la querella, a ser particular damnificado de la víctima o del familiar de la víctima en caso de fallecimiento. Esto es algo inédito en el mundo. O sea, el derecho a intervenir en la causa penal por parte de quien se considera víctima de un presunto delito es un derecho básico, elemental del derecho procesal penal moderno, consagrado en todos los códigos de todos los países del mundo y por todos los convenios internacionales que se te ocurran, empezando por la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que en los artículos 8 a 25 y 25 garantiza
ese derecho al acceso a la causa. Pero la cosa no termina ahí, vos lo mencionabas en la presentación del tema. En el mismo proyecto se incrementan las penas de este delito que se llama atentado y resistencia a la autoridad, que en realidad es el caballito de batalla que nos tiran por la cabeza cada vez que detienen a alguien en una marcha, en una movilización, en una manifestación, o cuando detienen personas de colectivos vulnerables, personas en situación de calle, que como nos vienen diciendo Waldo Wolf, Kravitz y el propio Jorge Macri, los invitan a ir al parador y si dicen que no, entonces les secuestran el colchón, el bolso con ropa, lo que tengan, el changuito. Y claro, si el pobre tipo tironea del colchón para que no se lo saquen, se resistió adentro y como encima no tiene domicilio constatable, no sale. Este delito hoy es escarcelable. Las decenas de personas que han sido detenidas siempre por aplicación de esta figura durante las movilizaciones desde diciembre del año pasado hasta ahora, salieron en libertad al día siguiente y son causas todas que se van a cerrar porque no hay prueba, porque no hay ningún elemento que permita avanzar en la responsabilización penal de ninguna de ellas. Pero si esta reforma estuviera vigente, estarían detenidas a la espera de esa resolución final, porque el máximo se va a 6 años, que no es escarcelable. Y un detalle, por ejemplo, uno de los agravantes del delito es que el momento de la detención sea una reunión de más de 3 personas, o sea, cualquier marcha, cualquier manifestación. Además de este proyecto, que ya de por sí es terrorífico, hay otro que es el que crea lo que llaman zona sujeta a investigación especial, que es un zarandanga con el que tratan de dar alguna respuesta a la situación en Rosario, que claramente tiene que ser abordada por otro lado, porque si hay una mafia que trafica y maneja el crimen organizado en Rosario, la mitad tiene gorra, y esto está probado mucho más allá de lo que yo pueda argumentar. Pero lo que hace este proyecto es darle al Ministerio de Seguridad de la Nación un rango superior a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende del Ministerio, que con la sola noticia al Ministerio Público Fiscal le permite detener personas hasta por 48 horas por averiguación de delitos sin ningún tipo de intervención judicial, o sea, la habilitación de la tortura. Incautar mercadería, realizar requisas, inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas, hacer allanamientos encadenados o vinculados, o sea, vienen a mi casa, encuentran un sobre con tu remitente, se van a tu casa y allanan sin necesidad de que un juez justifique si ese allanamiento era necesario. Interceptar llamadas telefónicas, mensajerías de redes sociales, plataformas virtuales, todo tipo de comunicación. Y todo esto se lo cuentan al Ministerio Público Fiscal después, cuando ya está hecho. O sea, si esto no es estado de sitio, no sé qué es el estado de sitio. Y se puede decretar sobre una ciudad, sobre una provincia, sobre un partido, un departamento o sobre un conjunto de distintos municipios. Y después tenemos el otro proyecto gravísimo, que es el que vos también mencionabas, de la reincidencia, la reiterancia, el concurso de delitos y la unificación de condenas. Tenemos claro lo que significa ser reincidente. Si a mí me detienen acusada por un robo y tengo una condena previa por el mismo delito, por el mismo tipo de pena, obviamente no voy a tener el mismo resultado en ese proceso si vuelvo a ser condenada que si fuese primaria, si no tuviese antecedentes. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que ahora, para la reincidencia, se va a computar cualquier tipo de pena que haya habido en la causa anterior, aunque no sea el mismo tipo de pena, aunque sea una multa, una inhabilitación, y solamente se excluyen algunos casos muy puntuales como los delitos amnistiados, que naturalmente no los hay, salvo delitos económicos, que eso sí los amnistían a cada rato, los cometidos por personas de menos de 18 años o cuando hubiese transcurrido más de 10 años. Pero lo más grave es que incorpora otra figurita, que es la reiterancia. La verdad que buscar la diferencia entre reincidencia y reiterancia
parece como un juego de palabras. ¿Qué es la reiterancia? Ya existe en algunas provincias como Mendoza. Es una circunstancia que impide la excarcelación durante el proceso cuando hay una detención anterior, una detención policial, una detención que no necesariamente culminó en una causa penal donde haya habido una condena. Es una marcha, ponele, ¿no? Por ejemplo. Claro, exactamente, ese es el ejemplo perfecto. Yo vengo poniendo este ejemplo. En una de las últimas movilizaciones a Congreso, en la de organizaciones sociales, que hubo varias personas detenidas, uno de ellos era un compañero trabajador de prensa, Totalmente. fotógrafo colombiano, Carlos Ardila Guerra, que fue detenido mientras estaba sacando fotos y por supuesto ya está absolutamente acreditado en esa causa que él estaba sacando fotos y que esa detención fue absolutamente arbitraria. Lo logramos escarcelar igual que al resto de las personas detenidas al día siguiente. Si esta norma hubiese estado vigente en el momento de su detención, hubiera quedado detenido. ¿Por qué? Porque en septiembre de 2017, el 1 de septiembre de 2017, el mismo compañero, también sacando fotos, había sido detenido por la policía en la movilización al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Entonces, aunque en aquella causa fue inmediatamente sobreseído, es una situación de peligro de reiterancia, o sea que permite, fíjate lo que dice textualmente el proyecto, la probabilidad cierta de que la persona vuelva a cometer delitos similares a aquellos por los que ha sido detenido con anterioridad. O sea, algo que defina mejor lo de la cara de expediente no hay. Tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Algo que Y todo este mientras vos combo ibas además se relatando. suma Sí, sí, a la baja de edad de punibilidad. sí, tal cual. Algo que quería remarcar, no, pero quizás analizar junto a vos, es tratar de ver lo que hay entre letras, entre líneas, digamos, ¿no? De toda esta reforma. A mí lo que me queda resonando de esta cuestión, de todas las reformas, y eso que no hablamos todavía de lo que tiene que ver con ley antimafia, algo tocaste lo que tiene que ver con lo que sucede en Rosario, ciertas licencias que se puede tomar las fuerzas de seguridad, que también están parados en leyes foráneas, como por ejemplo la ley RICO en Estados Unidos o la propia ley antimafia, como fue el caso de Italia. Pero lo que me queda de todo esto es que, por un lado, entiendo que hay una suerte de carta blanca para las fuerzas represivas, y por otro lado también entiendo que hay una quita de derechos total. O sea, el ejemplo más claro creo que es este que dabas vos respecto del compañero trabajador de prensa, que fue detenido en el marco de una manifestación, a pesar de estar debidamente señalizado que es trabajador de prensa, con carnet, con pechera, con cámara, digamos, es bastante clara la diferencia. Y de pronto puede estar bajo la figura de la reiterancia nuevamente detenido, y ahí hay toda una cuestión de quita de derechos. Entonces, ponemos en la balanza eso, la carta blanca que se le da a las fuerzas represivas y por otro lado la quita de derechos total. ¿Por qué consideras que sacan a relucir una lapicera tan fina para poder lograr esta situación? Porque vos lo dijiste, hay una parte importante de toda esta reforma que tiene que ver con algo que no tiene antecedentes en el mundo. Entonces, esa creatividad, ¿de dónde sale? ¿Por qué pensás que sale? ¿Cuál es el objetivo de realizar una reforma con estas características? Mira, sinceramente yo creo que esto solamente se entiende cuando ves el contexto general de lo que estamos viviendo en estos últimos 5 meses en la Argentina, desde diciembre del año pasado. No hay derecho de los trabajosamente conquistados a lo largo de los últimos 200 años por el pueblo trabajador que no esté bajo ataque. Absolutamente todos nuestros derechos. Ponele el agregado que quieras, laboral, cultural, social, alimentación, salud, educación, el cuidado de la tercera edad, el cuidado de las niñeces, las violencias de género. No hay derecho que no esté siendo conculcado, que no esté sufriendo una andanada brutal para eliminarlos. En ese marco lo que necesitas es, por un lado, incrementar el voltaje represivo, de allí el aumento de penas. No hemos mencionado que, por ejemplo, la ley antimafias también incrementa las penas de un montón de delitos
entre ellos algunos típicamente usados en la criminalización de la protesta, como el delito de intimidación pública o la coacción agravada. Y por el otro lado, necesitas legitimar y dar carta blanca, como decís vos, a la intervención de las fuerzas de seguridad en esa represión cotidiana en las calles. Entiendo, Entonces entiendo. forma todo parte de un mismo concepto que tiene que ver con la naturaleza represora, hambreadora, antipueblo de este gobierno. Digamos, lo traen ya en el ADN del gobierno de turno, vamos a decirle, digamos. Lo Claro, traen porque vos consigo fíjate mismo. que Bullrich en su gestión anterior con Macri intentó hacer algo parecido con la famosa resolución 956 de 2018, que en el barrio le decíamos protocolo Chocobar, habilitando el disparo por la espalda contra personas desarmadas, pero era una resolución ministerial que vos podías discutir incluso en el ámbito judicial porque contravenía la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, los pactos internacionales, la normativa propia de cada una de las fuerzas, etc. Ahora directamente te lo modifican en el Código Penal y todavía con más amplitud y te quitan el derecho a la querella. No nos olvidemos que el Código Penal es nacional, se va a aplicar en todo el país, de Ushuaia a La Quiaca. Tal cual. María del Carmen, para cerrar, breve, lo último te pregunto. ¿Por qué pensás que esto no está trascendiendo en los medios? Mira, lamentablemente todo lo que tiene que ver con ese caballito de batalla de la reacción, que es la inseguridad, tiene prensa y garpa. Entonces, cuando el lunes hicimos una reunión muy importante con presencia de organizaciones, organismos, compañeros y compañeras de todos los ámbitos en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el local del CIPREVA ahí en la calle Solís, justamente alguien decía, bueno, pero dijeron los legisladores de tal bloque, qué sé yo, Unión por la Patria, que no van a votar. Y yo no estoy segura de que muchos legisladores de Unión por la Patria no vayan a votar algunas de estas reformas porque han hecho cosas peores cuando han sido gobierno. No sé, pensemos con Massa creando el cote en Tigre. ¿Por qué Massa no va a votar la legitimación del gatillo fácil, no es cierto? Entonces, realmente es un tema que además te lo saben vender en esa prensa hegemónica con este cartelito de la inseguridad. Y entonces la señora que vende limones en la puerta del supermercado dice un chorro menos. No es mi problema. Claro, cuando después le pasa al hijo, se da cuenta. Pero hasta ese momento no lo relaciona con algo que le puede pasar en su vida cotidiana. Por eso, justamente, la desesperación, permitime el término espantoso, pero no tengo otro, que tenemos desde Correpi, desde el conjunto de las organizaciones del movimiento antirrepresivo y de derechos humanos, por tratar de poner este tema en debate, por tratar de explicarlo de la manera más clara posible. A ver, para que nos entendamos, si mañana un pibe de 10 años patea mal la pelota y se le va al terreno del vecino y el chiquito se le ocurre trepar la reja para recuperarla y el vecino es policía y lo ve, tiene el argumento de decir, irrumpió en mi casa, era sospechoso, le disparé y no tiene pena. Y estas cosas pasan.